Los espantos de la escuela. En un edificio que había estado abandonado durante más de 25 años, un día pusieron una escuela secundaria. Poco después de que la escuela fue inaugurada, los salones recién pintados estaban llenos de personitas estudiosas, y el patio se alegraba con risas y juegos a la hora de recreo. Al fondo de uno de los espaciosos pasillos había un gran salón que el director decidió que se usara como bodega, ya que era bastante oscuro, aunque los maestros tenían prohibido a los alumnos que jugaran en ese pasillo. Nunca faltaban niños audaces que lograban colarse al sitio, pues pensaban que lo peor que podría pasarles era llevarse un buen regaño por desobedientes. Un día que había comenzado a llover desde la hora de recreo del turno de la mañana, 4 niños del turno vespertino, durante su descanso, decidieron hacerse los perdidos y no entrar a clase de matemáticas para poder investigar qué misterio escondía esa bodega donde les tenían prohibido entrar. La puerta de la bodega nunca se cerraba con llave, para que los maestros y maestras pudieran sacar de ahí fácilmente los materiales que necesitaban para su trabajo, como mapas, gises, artículos de papelería, pelotas y demás. De tal manera, los niños pudieron entrar y cerraron la puerta tras ellos, para que nadie se diera cuenta que estaban ahí. Comenzaron a curiosearlo todo. Destapaban las botellas que contenían líquidos para el aseo y las olían. Desenrollaban los carteles y mapas. Subían y bajaban por los anaqueles, abrían las cajas de lápices. Así estuvieron un rato, hasta que uno de ellos dijo desilusionado: «Ay, mejor ya vámonos. Aquí no hay nada misterioso. Ahorita va a ser el segundo descanso. Podemos aprovechar para meternos a la clase de español». Los otros niños aceptaron que su compañero tenía razón, y después de acomodar lo que habían desacomodado en los anaqueles, se dirigieron a la salida de la bodega. Pero entonces, surgida de la nada, se les presentó a medio camino una niña con un vestido azul claro. Primero creyeron que era alguna compañerita que también había sentido curiosidad por ir a ver qué había en la bodega, pero cuando vieron para abajo, se dieron cuenta de que la niña se iba haciendo transparente hacia las piernas, que casi no se distinguían y que en lugar de caminar, flotaba. La niña se les quedó viendo con unos ojos muy tristes y luego desapareció. En cuanto pudieron reaccionar, los 4 amigos pusieron pies en polvorosa y muy pálidos y agitados alcanzaron a entrar a su salón para tomar la clase de español. La maestra los vio tan raros que les comentó al director lo que había ocurrido. El director los mandó llamar y los muchachos le confesaron que se habían metido a la bodega, pero que ya no lo volverían a hacer, pues el susto que les dio el fantasma de una niña había sido más efectivo que cualquier castigo. «Está bien, jovencitos», dijo el director. «Por esta vez los perdono, porque creo que su conciencia y no un fantasma, porque los fantasmas no existen, les dio un buen escarmiento». Días después, el director y varios maestros se quedaron a trabajar de noche por primera vez desde que estaban ahí, pues tenían que preparar una exposición. Un par de maestras fueron a la bodega para traer cartulinas, pero en menos de lo que se dice, estaban de regreso en la sala de juntas. Lucían amarillentas, de tan pálidas y temblorosas y con los pelos parados. Muy agitada, una de ellas dijo que en la bodega había 2 niñas, una vestida de azul y otra de blanco, y que cuando ellas les iban a llamar la atención por estar en la escuela a esas horas, ambas voltearon y no tenían ojos, sino unas negras cuencas. Al pasar los meses, fueron varios los maestros que sufrieron sustos al ver, siempre dentro de la bodega o en el pasillo prohibido, fantasmas de niñas. A unos se les aparecían como simples niñas, pero sin piernas y muy tristes. A otros sin ojos. Algunos las vieron como si fueran momias que conservan sus cabellos y su peinado. El director decidió investigar con la gente de la colonia acerca de la historia del edificio de la escuela. Los más ancianos le dijeron que hacía como 30 años, donde ahora era la secundaria, había sido un hospital, y que un doctor que se volvió loco porque su hijita se enfermó y no pudo salvarla, por las noches iba al panteón y desenterraba cadáveres de niñas.
que iba coleccionando en su laboratorio. El laboratorio estaba ahí, donde ustedes tienen ahora la bodega de materiales, le comentó un anciano. Todo un año estuvo el doctor robándose el cadáver de una niña cada mes, justo el día en que era el aniversario del fallecimiento de su hijita, hasta que lo descubrió la policía. El doctor fue llevado al manicomio, su esposa se cambió de casa y los cuerpos de las niñas fueron incinerados, pues ya estaban muy descompuestos. Con esto que usted me cuenta, señor director, confirmo que lo que la gente decía acerca de que ese edificio estuvo abandonado tanto tiempo, porque ahí espantaban, ahora sé que es verdad. El fantasma encadenado. En muchas casas las personas aseguran haber escuchado unas cadenas que se arrastran. Incluso cuando se piensa en una casa embrujada, se asocia con esas cadenas en pasillos y escaleras. La siguiente leyenda se desarrolló en Atenas, Grecia, durante los primeros años de la era cristiana, y ocurrió entre grandes filósofos y pensadores. Era una casa en la cual inexplicablemente se escuchaban extraños ruidos. Según decían los vecinos, varias personas y hasta familias enteras la habían habitado, pero más tardaron en instalarse que en salir corriendo. Todos decían que en las noches se les aparecía un fantasma con la barba larga, ropas viejas y encadenado. Con un rostro que hizo huir al más intrépido. Llegó a tal grado el miedo a esa finca que al pasar por ella, las personas preferían cruzarse y caminar por la acera de frente. Ante tal problema, el dueño de la casa ya no sabía qué hacer con ella. No la quería ni vendida ni rentada, por lo que mucho tiempo estuvo abandonada. Un día se decidió y le colocó un letrero de se renta, y coincidía con la llegada a esa ciudad de Atenodoro, un filósofo de prestigio, muy entregado a su profesión y de vastos conocimientos. Él andaba buscando dónde alojarse, pero no encontraba algo que se apegara a su presupuesto, hasta que por fin llegó a esa casa embrujada, y se la ofrecieron en una renta tan baja que no puso peros para aceptarla, aun cuando le advirtieron del mal que le aquejaba a esa casa. Inmediatamente llevó sus cosas, que en su mayoría eran libros y documentos. La limpió y listo. La primera noche decidió hacer algún trabajo difícil de matemáticas filosóficas para adentrarse en él y no hacer caso a lo que llegase a ocurrir. Después de unas horas, escuchó que alguien arrastraba unas cadenas a lo lejos. No hizo caso, pero poco a poco se acercaba más, hasta que algo estaba junto a él y arrastraba con furia unas cadenas. Levantó la vista y era el fantasma, con esas ropas viejas, barba larga, y la cara casi no se le veía. En los pies tenía cadenas, en los brazos y cuello también. Levantó la mano y algo le indicó a Atenodoro. Él no hizo caso y continuó trabajando. Qué valor de seguir ahí sin hacer nada. Otro se hubiera desmayado o hubiese salido corriendo. Como ahí estuvo el fantasma y el ruido seguía, Atenodoro lo vio, y el fantasma caminó, y le pedía que lo siguiera, y así lo hizo. Lo llevó al jardín, cerca de unos arbustos. Atenodoro jaló algunos objetos para saber y marcar el lugar que le estaba señalando este fantasma. Al regresar la vista, el fantasma ya no estaba, por lo que se fue a continuar trabajando. Al día siguiente fue a informar a las autoridades de la ciudad sobre lo ocurrido y pidióse excavar en el lugar marcado para investigar lo que fuera. Ellos accedieron y así lo hicieron. Para su sorpresa, cuando sacaron la tierra, encontraron el esqueleto de un hombre atado con cadenas en cuello, brazos y pies. Días después, estos restos se enterraron en un ataúd con la solemnidad que se debía, y al poco tiempo fueron varias personas a esa casa a limpiarla de malos espíritus. Y después de todo esto, volvió a ser normal.
El fantasma nunca más apareció y las cadenas no se oyeron más. Esta leyenda fue rescatada por Plinio el Joven, en base a los testimonios y documentos de la época. Es común que en muchas casas se encuentren esqueletos humanos y objetos enterrados, los cuales pueden desprender cierta energía que puede generar ciertas visiones. Una señora comentaba que en una pared de su casa quedó enterrado un albañil, al cual no quisieron rescatar los ingenieros, ya que no querían problemas, y ahora en su casa suceden cosas raras sin explicación. En todo México son muy comunes las leyendas de la aparición de fantasmas. Eligen a quién indicarle un lugar donde debe desenterrar algo, que por lo general es mucho dinero enterrado durante la época de la Revolución Mexicana. Pero si usted no es la persona indicada, ese dinero se convierte en cualquier otra cosa. El ladrón del cementerio. Hace tiempo, en la época de la colonia, había una ancianita que vivía sola en una gran casona, la cual parecía que se iba a caer. La ancianita, que no tenía ningún ser querido que la cuidara, falleció, y en su última voluntad pidió que se le enterrara con todas sus joyas y pertenencias, ya que no tenía a nadie que se las heredara. Así se cumplió a la señora. Fue enterrada con sus cosas. Pasaron algunos años y unos cuidadores del cementerio, que eran nuevos, se enteraron del tesoro con el que la señora había sido enterrada. Así que decidieron sacar las cosas de valor que tuvieran ahí adentro. Así, a la medianoche, ellos comenzaron a profanar la tumba, de la cual sacaron las joyas que pudieron. Pero a uno de los hombres le llamó la atención un anillo de diamantes que llevaba la mujer. Al tratar de quitárselo, no pudo, ya que el anillo se le había atorado. Al no poder sacarlo, el hombre utilizó la pala que llevaba para cortar el dedo. Pasó el tiempo, y un día que ambos hombres estaban haciendo su ronda por el cementerio, vieron a una señora sobre una tumba. Ambos pensaron que era alguien que fue a visitar a sus familiares, que ahí estaban enterrados. Ambos se le acercaron y le pidieron que saliera del cementerio, que ya no eran horas de visita. La señora no les hizo caso y siguió arrodillada. Ambos sujetos se molestaron y la sujetaron del brazo para sacarla. Uno de ellos se dio cuenta que la mano de la señora le faltaba un dedo. El otro le preguntó qué le había pasado y le contestó. Pero al comenzar a hablar, el velo que llevaba puesto se le cayó, dejando ver su rostro, el cual era de la señora que estaba en la tumba que habían saqueado. Y volteó su rostro hacia el hombre que le había arrancado el dedo por el anillo que llevaba. El otro hombre salió corriendo con todas sus fuerzas, pero el del anillo, por más que corría, la señora no le dejaba ir, y ésta comenzó a desaparecer. Pero el hombre que le quitó el anillo falleció de un infarto. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora sin un dedo, y con una expresión de horror y el cabello blanco del miedo que experimentó. Al día siguiente encontraron el cuerpo junto a la tumba de la señora, a la cual habían robado su anillo. El hombre tenía una expresión de horror en el rostro, que indicaba que había muerto de un infarto fulminante por el horror que sintió.